Bienvenido. Espero que tu día haya sido tranquilo. Ahora relájate, respira hondo y deja que esta historia te acompañe en calma. La historia comienza en una carretera solitaria, rodeada de campos interminables que se extendían hasta perderse en el horizonte. El aire era seco, el sol caía sin piedad sobre nuestras espaldas, y el silencio solo se rompía por el canto lejano de algún pájaro. Jorge, mi compañero de vida, caminaba a mi lado con pasos cansados, arrastrando los pies, mientras yo mantenía la mirada fija al frente, intentando no derrumbarme. Nuestros propios hijos nos habían dejado allí, en medio de la nada, como si fuéramos un estorbo, como si el vínculo de sangre hubiera perdido todo valor. La camioneta en la que viajábamos se alejó levantando polvo, y la última imagen que guardé fue la de Daniel al volante, su mirada dura, sin rastro de remordimiento. Clara, mi hija, giró el rostro un instante antes de desaparecer, y en sus ojos vi un destello de culpa, aunque no fue suficiente para detenerla. Me quedé inmóvil por unos segundos, con el corazón golpeando en el pecho y la garganta seca. No lloré. No grité. Simplemente tomé aire y recordé lo que llevaba guardado desde hacía años. Un secreto que ellos jamás imaginarían, un poder que no residía en la fuerza física, ni en las armas, sino en documentos escondidos, en verdades que dormían bajo capas de polvo esperando el momento justo para salir a la luz. Jorge me miró, agotado, con lágrimas en los ojos. «Ana, ¿por qué hicieron esto?», susurró. Yo le tomé la mano con firmeza y respondí, «Porque creen que ya no tenemos valor. Pero se equivocan. Ellos no saben lo que guardo, ni lo que puedo desatar con ello». Continuamos caminando por la carretera desierta, con el sol marcando nuestras sombras largas sobre el asfalto agrietado. Cada paso era una lucha contra el cansancio, pero también un recordatorio de que aún estábamos vivos, de que aún había algo por lo que pelear. El secreto que yo llevaba conmigo no era solo una herencia material, era un conocimiento que podía cambiarlo todo, una verdad que podía derrumbar el mundo falso que mis hijos habían construido. Esa noche, cuando el cielo se cubrió de estrellas, encontramos refugio bajo un viejo árbol. Jorge se quedó dormido con la cabeza recostada en mis piernas, y yo, en la soledad de la oscuridad, abrí mi bolso y acaricié los papeles escondidos en el fondo. Cartas, testamentos, confesiones escritas por manos que ya no existían, pero cuya voz seguía viva en esas líneas. Cerré los ojos y murmuré para mí misma. Me abandonaron creyendo que estaba derrotada, pero será este abandono el que los condene. Ellos no lo saben, pero yo he guardado la llave de su caída. El viento soplaba suave, y en ese murmullo sentí que mi destino apenas comenzaba a revelarse. La mañana siguiente amaneció fría, con un cielo gris que parecía arrastrar consigo el peso de nuestra desgracia. Jorge despertó con la mirada perdida, su cuerpo temblando por el rocío que había empapado su ropa. Yo me levanté despacio, sacudiendo las hojas secas que nos habían servido de manta improvisada, y lo ayudé a incorporarse. «Ana, no puedo seguir», murmuró con voz cansada, como si la traición de nuestros hijos hubiera drenado hasta la última gota de su fuerza. Lo abracé, sosteniéndolo contra mí, y susurré con firmeza, «Debemos seguir, Jorge. No es solo por sobrevivir, es porque todavía tenemos algo que defender. Ellos creen que nos despojaron de todo, pero se equivocan». Y en mi mente volvía una y otra vez a aquel sobre que guardaba en el fondo de mi bolso, envuelto en tela para protegerlo de la humedad, donde estaban los documentos que mi padre me había confiado antes de morir. Caminamos por la carretera desierta durante horas, sin ver un alma. El silencio era tan profundo que hasta nuestros pasos parecían un eco lejano. Yo pensaba en Daniel y Clara, en las razones que los habían llevado a abandonarnos allí. ¿Fue la avaricia, la impaciencia, la ambición de quedarse con lo que no les pertenecía? ¿O fue simplemente que habían dejado de vernos como padres y nos veían solo como obstáculos? La traición de un extraño hiere, pero la de un hijo destruye algo mucho más profundo. Sin embargo, en mí no había resignación, sino una calma extraña, como la que antecede a la tormenta. Al mediodía, divisamos una vieja gasolinera abandonada a lo lejos. Sus paredes estaban descascaradas,
y el techo oxidado parecía a punto de colapsar, pero era el único refugio en kilómetros. Entramos con cautela, buscando un rincón donde descansar. Allí, entre los escombros, encontré un viejo cajón de madera, y en él restos de periódicos amarillentos que usé para encender un pequeño fuego. Jorge se acurrucó junto a las llamas, mientras yo repasaba en silencio los papeles de mi bolso. Los abrí uno por uno: un testamento firmado, cartas con confesiones, documentos que revelaban secretos de familia que podían cambiar el rumbo de nuestras vidas. Si Daniel supiera lo que tengo, no dormiría tranquilo ni una sola noche, pensé. Pero lo más sorprendente no era la herencia en sí, sino los nombres que allí aparecían, aliados y enemigos, historias enterradas que ahora podían convertirse en armas. Esa tarde, mientras el viento silbaba entre los vidrios rotos de la gasolinera, escribí en mi cuaderno: la carretera es mi destierro, pero también mi renacimiento. Mis hijos creen que me dejaron atrás, pero en realidad me empujaron hacia la fuerza que nunca imaginaron que tenía. Jorge levantó la mirada y me dijo con un hilo de voz: Ana, tú siempre fuiste más fuerte que todos nosotros. Lo acaricié en la frente y respondí: no es fuerza, Jorge, es memoria. Y la memoria será la que los derrote. Esa noche dormimos sobre el suelo frío, con el fuego apagándose lentamente, y mientras cerraba los ojos supe que el secreto que guardaba no solo era un arma contra mis hijos, sino también la brújula que guiaría los últimos pasos de mi vida. La tercera jornada en aquella carretera desierta comenzó con el rumor de un trueno lejano. El cielo, que hasta entonces había sido un techo claro y vacío, se cubría lentamente de nubes pesadas, como presagio de lo que estaba por venir. Jorge, debilitado, me miraba con resignación, aunque en sus ojos aún quedaba un brillo de confianza, como si se aferrara a mi entereza más que a sus propias fuerzas. Caminamos lentamente hasta que la tormenta nos obligó a buscar refugio bajo un puente oxidado. Allí, mientras las gotas golpeaban el asfalto con violencia, abrí de nuevo el bolso que había jurado no soltar jamás. Extendí sobre el suelo húmedo los documentos que guardaba y los observé con detenimiento, consciente de que cada hoja era un arma más poderosa que cualquier cuchillo o bala. Había cartas de mi padre donde describía negocios ocultos que Daniel desconocía, contratos firmados con personas influyentes que podrían deshacer cualquier plan de mis hijos, y sobre todo, un testamento en el que yo era la única heredera legítima. Jorge, con voz entrecortada, me preguntó: ¿de verdad crees que todo esto nos salvará? Lo miré fijamente y respondí: no solo nos salvará, Jorge. Será su condena. Ellos nos subestimaron, pensaron que la edad era sinónimo de debilidad, pero olvidaron que la memoria de los viejos guarda más armas que un ejército. La tormenta arreciaba, y cada relámpago iluminaba nuestro improvisado refugio como un escenario de revelación. Recordé entonces la última conversación que tuve con Clara antes de que todo se rompiera. Ella había llorado en silencio, confesando su miedo a Daniel, pero al final eligió el silencio, eligió seguirlo. Y esa cobardía fue la que la arrastró a la traición. Pensar en ella me desgarraba más que en Daniel, porque en el fondo sabía que aún había en su corazón una chispa de humanidad. Esa chispa era la que esperaba encender de nuevo, algún día. Cuando la lluvia cesó, recogí los papeles con sumo cuidado, los envolví en tela y los guardé otra vez en el bolso. Salimos del puente y continuamos caminando hasta llegar a un pueblo pequeño, casi abandonado, donde apenas quedaban unas pocas casas habitadas. La gente nos miraba con curiosidad y desconfianza, pero una anciana de ojos bondadosos nos ofreció agua y un pedazo de pan. Mientras Jorge comía agradecido, yo pensé en lo irónico de todo. Mis propios hijos me habían negado hasta el derecho a la vida, pero extraños, sin conocernos, nos daban lo poco que tenían. Esa noche nos hospedamos en una choza humilde que la anciana nos cedió. Allí, al calor de una lámpara de aceite, escribí en mi cuaderno: no me dejaron nada, pero yo guardo todo. El secreto que llevo conmigo no es solo un legado escrito, es la historia que ellos despreciaron y que ahora lo sepultará. Me acosté junto a Jorge, que dormía profundamente, y mientras el silencio de aquel pueblo nos envolvía,
sentí que el camino que mis hijos habían abierto con su abandono se convertiría en el sendero de su ruina. La choza de la anciana se convirtió en nuestro refugio durante varios días. El techo de paja dejaba pasar el viento frío de la madrugada, pero aquel lugar nos ofrecía una paz que la carretera jamás nos había dado. Jorge, aunque debilitado, comenzó a recuperar un poco de color en las mejillas gracias a la comida caliente y al descanso. Yo, en cambio, no lograba apartar de mi mente el rostro de Daniel cuando nos dejó en la carretera. Esa expresión de dureza, de frialdad, que nunca antes había visto en mi hijo. Era como si el muchacho que crié hubiera muerto hacía tiempo y en su lugar viviera un hombre cegado por la ambición. Clara aparecía en mis recuerdos con más ternura, aunque la culpa de su silencio me hería todavía más que la traición de Daniel. Durante las noches, mientras Jorge dormía, yo encendía la lámpara y abría mis documentos una y otra vez. No era obsesión, era estrategia. Repasaba cada cláusula, cada firma, cada confesión escrita en esas cartas. Allí estaba la verdad que podía destruir a mis hijos, la verdad que ellos ignoraban y que yo había guardado como un tesoro maldito. Una tarde, la anciana se sentó a mi lado y me observó en silencio. «Tienes la mirada de alguien que carga más que su propio peso», dijo finalmente. Yo le respondí con un suspiro: «No cargo solo con mi vida, cargo con la traición de mis hijos». Ella asintió, como si entendiera sin necesidad de más palabras. Esa noche decidí escribir una carta dirigida a Clara. No sabía si algún día llegaría a sus manos, pero necesitaba hablarle, aunque fuera en silencio. «Hija mía», escribí, «la cobardía que hoy te ata a tu hermano será la cadena que te arrastre al abismo. Pero aún creo en la chispa de bondad que alguna vez vi en ti. Cuando abras los ojos, quizás ya sea tarde, pero aún tendrás la oportunidad de elegir». Guardé la carta junto a los demás documentos, como parte del legado que un día serviría para reconstruir la verdad. Sin embargo, no podía quedarme allí para siempre. Sabía que Daniel no se detendría hasta borrar cualquier rastro de nosotros, hasta asegurarse de que no quedara nadie que pudiera desafiarlo. Así que una madrugada, tomé a Jorge del brazo y le dije: «Debemos seguir. Aquí estamos a salvo por ahora, pero el verdadero refugio estará en enfrentar lo que nos persigue». Caminamos hasta la carretera principal y conseguimos que un camionero nos llevara a la ciudad más cercana. El viaje fue largo y silencioso, pero en cada kilómetro sentía que nos acercábamos no solo a un lugar, sino al desenlace inevitable de nuestra historia. Jorge, con voz cansada, me preguntó: «¿Qué harás cuando llegue el momento, Ana?». Lo miré a los ojos y respondí con calma: «Haré lo que siempre he hecho, resistir. Y esta vez, resistir significará destruir el mundo que ellos construyeron sobre la mentira». Afuera, el sol comenzaba a asomar entre las montañas, iluminando el polvo del camino. Y en ese amanecer comprendí que el secreto que llevaba conmigo ya no era solo una carga, era también mi arma, mi escudo y mi destino. El camión nos dejó en la entrada de una ciudad bulliciosa, donde el ruido de los coches y el murmullo de la gente contrastaban con el silencio mortal de la carretera donde todo había comenzado. Jorge caminaba despacio, apoyándose en mí, mientras yo observaba cada rostro con cautela, consciente de que en cualquier esquina podía aparecer alguien enviado por Daniel. Nos dirigimos a una pensión barata, un edificio viejo con paredes húmedas y un recepcionista que apenas nos miró al entregarnos la llave. La habitación era pequeña, con una cama estrecha y un espejo roto colgado de la pared, pero para nosotros era suficiente. Esa noche, mientras Jorge intentaba dormir, yo me senté junto a la ventana y escribí en mi cuaderno: «Mis hijos creen que me condenaron al abandono, pero lo que hicieron fue devolverme la memoria y la determinación. Hoy ya no soy la misma mujer que dejaron en la carretera». Al día siguiente buscamos a Esteban, el viejo abogado de mi padre y amigo de la familia. Cuando entramos en su despacho, lo encontré igual que siempre, alto, de cabello blanco, con esa mirada firme que transmitía seguridad. Me tomó de las manos y me dijo: «Ana, tu padre confiaba en ti. Si guardaste esos documentos hasta ahora, es porque sabías que un día serían necesarios».
Asentí y le entregué la carpeta con el testamento y las cartas. Esteban las revisó con calma, pasando cada hoja como quien descubre un mapa hacia la verdad. Con esto podemos iniciar una defensa sólida. Pero debes saber que Daniel no se quedará quieto. Él usará el dinero, las influencias, incluso la violencia para impedir que esto salga a la luz. Lo miré a los ojos y respondí, no temo a su furia. He vivido lo suficiente para saber que la ambición siempre se devora a sí misma. Esteban sonrió levemente, aunque en su mirada había preocupación. Esa tarde regresamos a la pensión, y al llegar encontramos en la puerta una señal inequívoca, una rosa negra con una cinta atada. Jorge palideció, pero yo recogí la flor y la coloqué sobre la mesa. Es Daniel, dije con calma. Quiere que recordemos que nos vigila. No permití que el miedo me dominara. Pasé la noche escribiendo cartas, preparando declaraciones, organizando cada pieza del rompecabezas que probaría la verdad. Jorge, desde la cama, me observaba en silencio, y al final murmuró, «Ana, no sé de dónde sacas tanta fuerza». Lo miré con ternura y respondí, «De la traición». Me abandonaron en la nada, y allí descubrí que la nada podía ser mi renacimiento. Afuera, la ciudad dormía bajo un cielo encapotado, y mientras el reloj marcaba las horas, yo comprendí que la batalla estaba apenas comenzando, pero ya había dado el primer paso hacia el desenlace. Los días siguientes en la ciudad fueron un torbellino de movimientos silenciosos, como si cada paso que dábamos estuviera marcado por la sombra de Daniel. Esteban trabajaba incansablemente en su despacho, revisando cada cláusula del testamento, reuniendo testigos y preparando la defensa. Yo lo acompañaba, leyendo junto a él, aportando detalles de conversaciones pasadas con mi padre, recordando fechas, nombres y lugares que podrían convertirse en piezas fundamentales. Jorge, aunque debilitado, nos apoyaba con su presencia, y su mirada era como un ancla que me recordaba que aún tenía algo que proteger más allá de los papeles. Clara, en cambio, era un fantasma constante en mi mente. Cada noche pensaba en ella, en cómo su silencio la había convertido en cómplice de Daniel, pero también en cómo todavía podía elegir otro camino. Me debatía entre la ira y la esperanza, porque una madre, incluso herida, siempre guarda un resquicio para el perdón. Una tarde, al regresar a la pensión, encontramos la puerta entreabierta. Entré primero, con el corazón acelerado, y descubrí que todo estaba revuelto, los cajones vaciados, la cama deshecha, los papeles esparcidos por el suelo. Jorge se apoyó contra la pared, pálido, mientras yo recogía una nota que habían dejado sobre la mesa. No importa lo que guardes, madre. Nada de esto te salvará. Reconocí la letra de Daniel al instante. En lugar de sentir miedo, una calma extraña me invadió. Si ha llegado hasta aquí, pensé, significa que teme lo que tengo. Reuní los documentos rápidamente y los guardé en una bolsa que mantuve pegada a mi cuerpo. Esa noche decidimos mudarnos a la casa de Esteban, más segura, rodeada de muros altos y con vigilancia. Allí, por primera vez desde la carretera, pude dormir unas horas sin sobresaltos. Sin embargo, la paz fue breve. Al amanecer, un vecino llegó corriendo con la noticia de que Daniel había empezado a difundir rumores en la ciudad. Decía que yo estaba loca, que inventaba historias, que mis papeles eran falsos. Esteban me miró con gravedad y dijo, «No basta con tener la verdad, Ana. También debemos demostrar que eres digna de ser escuchada». Lo entendí de inmediato. Ya no era solo una lucha legal, era también una batalla por mi voz, por mi credibilidad. Decidí entonces escribir mi propio testimonio, detallado y claro, como si fuera una confesión final. Llené páginas y páginas con mi letra firme, relatando no solo los hechos, sino también los sentimientos, las noches de soledad, la traición en la carretera, el peso de guardar un secreto durante tantos años. Cuando terminé, entregué esas hojas a Esteban y le dije, «Esto no es solo evidencia, es mi historia. Y nadie podrá decir que no hablé con la verdad». Esa noche, antes de dormir, abrí mi cuaderno y escribí,
Mis hijos creyeron que me silenciaban al abandonarme, pero lo que hicieron fue darme una voz más fuerte. Y esa voz resonará hasta el final. La primera audiencia fue fijada para la semana siguiente, y desde ese momento la tensión se apoderó de cada rincón de nuestras vidas. En la casa de Esteban los días pasaban entre montones de papeles, llamadas telefónicas discretas y visitas de testigos que se atrevían a hablar en voz baja sobre los negocios turbios de Daniel. Yo observaba cada movimiento con paciencia, como quien prepara una partida de ajedrez en la que no se puede permitir un solo error. Jorge, aunque débil, se mantenía presente, sentado junto a mí, tomando mi mano como si en ese contacto encontrara el último vestigio de esperanza. Una noche, mientras repasábamos documentos, Clara apareció en la puerta de la casa. Su rostro estaba pálido, los ojos enrojecidos, y temblaba como una niña perdida. Esteban y Jorge se levantaron de inmediato, pero yo me quedé inmóvil, con el corazón dividido entre la rabia y el amor. «Mamá», dijo con voz quebrada, «sé que no merezco estar aquí, pero no podía seguir callando». El silencio se hizo tan pesado que parecía aplastarnos. Finalmente, le hice un gesto para que entrara. Se sentó frente a mí y comenzó a hablar. Confesó cómo Daniel la había manipulado, cómo la había obligado a firmar documentos falsos, cómo había usado su miedo para convertirla en cómplice. Lo odiaba, pero lo obedecía, dijo entre lágrimas, y cada día sentía que me ahogaba más en su sombra. Jorge lloraba en silencio, mientras Esteban anotaba cada palabra como si fueran diamantes. Yo, con la voz firme, le respondí: «Clara, el silencio fue tu traición, pero tu voz puede ser tu redención. Si realmente quieres liberarte, deberás hablar donde más duele, frente al juez». Ella asintió, aunque el miedo seguía grabado en su rostro. Esa noche, mientras dormía en una habitación de huéspedes, yo permanecí despierta escribiendo en mi cuaderno. Mi hija eligió el silencio cuando más necesitaba su voz, pero hoy regresa con un temblor que puede convertirse en fuerza. Aún no sé si perdonarla, pero quizás pueda salvarse a sí misma. Al día siguiente, Esteban organizó todo para incluir su testimonio en la audiencia. La noticia de su decisión llegó rápido a oídos de Daniel, porque esa misma tarde recibimos un sobre deslizado bajo la puerta. Lo abrí con cuidado y encontré una foto, Clara, tomada desde lejos, caminando hacia la casa. En el reverso, escrito con rabia: «Quien me traiciona, muere». Clara se desplomó en mis brazos al leerlo, y yo la sostuve con calma. «No tengas miedo», le dije, «porque ya no eres prisionera de su sombra. Él quiso matarme en la carretera, y aquí sigo. Lo que no entiende es que la traición, cuando se vuelve contra él, es más poderosa que cualquier amenaza». Esa noche nos reunimos todos alrededor de la mesa, y por primera vez sentí que el abandono en la carretera no había sido el final, sino el inicio de una resistencia que ahora éramos capaces de enfrentar juntos. La mañana de la audiencia llegó con un aire pesado, como si la ciudad misma respirara con dificultad. Clara apenas había dormido, sus manos temblaban mientras intentaba sostener una taza de café, y sus ojos reflejaban el tormento de alguien que iba a enfrentarse a su propio verdugo. Jorge la miraba con ternura, aunque su salud frágil lo mantenía en un silencio casi resignado. Esteban, en cambio, estaba en plena forma, traje oscuro, maletín en mano, y esa seguridad de quien sabe que la verdad, aunque golpeada, puede levantarse con más fuerza que la mentira. Yo me vestí con sencillez, sin adornos, con el cabello recogido y una calma que no era ausencia de miedo, sino dominio de él. Al llegar al tribunal, sentí como decenas de miradas se posaban sobre mí. Allí estaba Daniel, impecable en su traje, rodeado de abogados costosos y con esa sonrisa arrogante que tantas veces había usado para someter a los demás. Cuando nuestros ojos se cruzaron, vi un destello de furia en los suyos. Ya no era el hijo, era el enemigo. La sesión comenzó con los abogados de Daniel intentando pintarme como una mujer senil, incapaz de discernir la realidad. Presentaron documentos falsos, testigos pagados que balbuceaban frases ensayadas. Cada palabra era un intento de borrar mi voz,
pero yo permanecía erguida, con la certeza de que la verdad estaba de mi lado. Llegó el turno de Esteban, quien desplegó cada carta, cada contrato, cada confesión escrita por mi padre. Su voz resonaba clara, y por primera vez vi al juez inclinarse hacia adelante, atento. Luego, llamaron a Clara. Caminó al estrado como si llevara cadenas, pero cuando habló, su voz temblorosa se convirtió en un grito de redención. Confesó su silencio, su miedo, y reveló cómo Daniel la había manipulado, cómo la había obligado a firmar bajo amenaza. Sus lágrimas caían, pero no como signo de debilidad, sino como testimonio vivo de la verdad. La sala quedó en silencio. Daniel intentó interrumpir, gritó que todo era mentira, pero fue contenido por sus propios abogados. Entonces llegó mi turno. Caminé hasta el estrado con pasos firmes, respiré hondo y hablé. No relaté solo los hechos, relaté la traición, la carretera desierta, la soledad bajo las estrellas, el frío del abandono. Me dejaron creyendo que moriría en silencio, dije, pero aquí estoy, con mi voz más fuerte que nunca. La sangre me traicionó, pero la verdad me sostuvo. El juez escuchaba con atención, y en ese instante comprendí que, más allá de las leyes y los papeles, lo que estaba en juego era la dignidad. Cuando salimos del tribunal, el aire fresco me golpeó el rostro como una caricia. Jorge lloraba en silencio, Esteban sonreía con discreción, y Clara me abrazó con la desesperación de quien vuelve a nacer. Esa noche, en la casa de Esteban, abrí mi cuaderno y escribí: el abandono fue su sentencia, la carretera fue mi renacimiento. Hoy mi voz resonó en un lugar donde ellos creían que estaría silenciada para siempre. Y esta vez no hay marcha atrás. La noticia de la audiencia se propagó por la ciudad como un incendio en medio del verano. Los periódicos hablaban de un juicio insólito, una madre enfrentándose a su propio hijo por la herencia, por la verdad, por la dignidad. Algunos nos miraban con compasión, otros con incredulidad, pero lo cierto es que ya no podíamos caminar por las calles sin sentir el peso de esas miradas. En la casa de Esteban, las horas se volvieron más intensas. Recibíamos llamadas anónimas en la madrugada, golpes en la puerta que desaparecían al abrir, y cartas con amenazas escritas a mano que dejaban un rastro de miedo a su paso. Jorge, cada vez más debilitado, me pedía que desistiera, que buscara otra forma de vivir en paz. Ana, me dijo una noche, tal vez deberíamos dejarlo todo, irnos lejos y empezar de nuevo. Lo miré con ternura, acariciando su rostro, y respondí con calma: el silencio sería nuestra tumba, Jorge. No podemos huir de lo que nos persigue, debemos enfrentarlo. Clara, que escuchaba desde la puerta, rompió a llorar. Mamá, todo esto es por mi culpa. Yo lo seguí, yo callé, yo lo dejé hacer. La abracé con fuerza, y en su llanto reconocí no solo culpa, sino también un deseo sincero de redención. El error fue tuyo, hija, pero la valentía también puede serlo. Aún estás a tiempo de reparar lo que destruiste. Esteban trabajaba día y noche, preparando el siguiente enfrentamiento legal, pero también cuidando de nosotros como un guardián silencioso. Una tarde, llegó con el rostro grave. Ana, dijo, Daniel ha comprado voluntades en el tribunal. El juez principal fue sustituido, y aunque aún tenemos pruebas sólidas, esto no será sencillo. Tendremos que ser más astutos que nunca. Sentí un nudo en el estómago, pero no mostré miedo. Entonces será una batalla larga, respondí, y yo estoy preparada. Esa noche escribí en mi cuaderno: el enemigo no solo es Daniel, sino todo el mundo que lo protege. Pero la verdad, aunque tarde, siempre se abre camino como la raíz que rompe el asfalto. La madrugada siguiente, mientras todos dormían, escuché pasos en el jardín. Tomé la escopeta que Esteban había dejado para nuestra protección y me asomé por la ventana. 2 hombres rondaban la casa, susurrando entre ellos. Abrí la puerta con un golpe seco y grité: díganle a Daniel que no temo a sus sombras. Si quiere enfrentarme, que venga él mismo. Los hombres huyeron,
perdiéndose entre los árboles. Cerré la puerta y regresé a la mesa, con el corazón latiendo fuerte, pero con la certeza de que ya no me dejaría amedrentar. Esa mañana, al salir el sol, Clara me tomó de la mano y me dijo: «Mamá, ya no soy la misma. Voy a luchar contigo, hasta el final». La miré con orgullo y sentí que, aunque la traición había sido profunda, también había germinado en ella una semilla de coraje. Y en mi interior comprendí que ya no estaba sola. Mi voz, multiplicada por las de quienes se unían a mí, se había convertido en una fuerza imposible de callar. El día del segundo enfrentamiento judicial amaneció con un cielo encapotado, como si la ciudad misma presintiera el choque inevitable entre la verdad y la mentira. Esteban nos reunió en la sala antes de partir y habló con esa calma firme que siempre transmitía seguridad. Hoy no será sencillo. Daniel ha preparado un espectáculo para desacreditarnos, pero no olviden que lo único que necesitamos es sostenernos en la verdad. La verdad, Ana, tiene la fuerza de resistir incluso cuando todos la niegan. Sus palabras nos dieron valor. Jorge, sentado en un sillón con un abrigo sobre los hombros, me miró con un brillo apagado en los ojos, como si en el fondo temiera no resistir hasta el final de la batalla. Clara, en cambio, parecía transformada. Aunque sus manos temblaban, su voz firme al decir «estoy lista» me hizo sentir que por primera vez mi hija caminaba a mi lado, no detrás de las sombras de Daniel. Llegamos al tribunal, y allí estaba él, rodeado de sus abogados, sonriendo con esa arrogancia que me hería y me fortalecía a la vez. Cuando comenzó la sesión, su defensa presentó una luz de pruebas falsas, registros alterados y testigos dispuestos a mentir sin titubear. El juez nuevo, comprado por Daniel, parecía inclinarse hacia su versión. Esteban luchaba con argumentos sólidos, derribando una a una las mentiras, pero la balanza se inclinaba en nuestra contra. Fue entonces cuando me puse de pie y pedí hablar. El juez dudó, pero finalmente lo permitió. Caminé hasta el centro de la sala y abrí mi bolso frente a todos. De allí saqué las cartas originales de mi padre, con su letra clara, con sus confesiones sobre los negocios ocultos de Daniel, con su firma que nadie podía falsificar. La sala quedó en silencio. «Aquí está la verdad que mi hijo intenta ocultar», dije con voz firme. Me abandonó en una carretera desierta creyendo que mi final había llegado, pero lo que nunca imaginó es que yo guardaba este secreto, la prueba de su ambición desmedida. El juez tomó los documentos, los examinó, y por un instante vi en su mirada la duda abrirse paso entre la corrupción y la conciencia. Daniel golpeó la mesa, gritando que era un montaje, que yo estaba loca, que era una mujer resentida. Pero ya no eran sus palabras las que dominaban la sala, sino el peso tangible de la verdad en esos papeles. Clara se levantó entonces, y con voz firme declaró cómo había sido manipulada, cómo Daniel había usado el miedo para convertirla en cómplice. Su testimonio quebró el ambiente. Algunos murmullos comenzaron a recorrer la sala, y comprendí que, aunque la justicia estuviera manchada, algo en ese lugar empezaba a inclinarse a nuestro favor. Cuando la audiencia terminó, salimos del tribunal exhaustos, pero con la sensación de haber sembrado una semilla imposible de arrancar. Esa noche, en la casa de Esteban, abrí mi cuaderno y escribí: «El secreto que guardaba ya no es solo mío, ahora pertenece al mundo». Daniel quiso enterrarme en el silencio, pero hoy mi voz se elevó sobre sus mentiras. Y aunque el camino aún es incierto, sé que no volveré a ser la mujer abandonada en aquella carretera, sino la madre que convirtió su dolor en resistencia. Los días posteriores a la audiencia se convirtieron en un torbellino de rumores, amenazas y silencios inquietantes. La ciudad parecía dividida. Algunos me miraban con respeto, como a una mujer que había desafiado a lo imposible. Otros me observaban con desdén, convencidos de que todo era un capricho de una anciana resentida. Daniel, sin embargo, no se quedaba quieto. Movía sus piezas con la habilidad de un depredador que conoce bien el terreno. Sobornaba jueces, compraba testigos, y tejía una red de mentiras que intentaba asfixiarnos. Pero lo que él no entendía era que cada mentira nueva solo hacía que mi verdad brillara con más intensidad. Jorge empeoraba, sus pulmones se fatigaban,
y cada tos nocturna era como un recordatorio cruel de que el tiempo jugaba en nuestra contra. Yo lo cuidaba con ternura, cambiando paños fríos en su frente, sosteniéndolo cuando apenas podía levantarse, y cada gesto mío era también una promesa: resistiré por los dos. Clara se mantenía a mi lado, transformada en una mujer que aprendía a sostener su voz con firmeza, aunque el miedo seguía habitando sus ojos. Una tarde, mientras revisábamos documentos con Esteban, recibimos una llamada anónima. Una voz masculina, grave, dijo: «Retírate, Ana. La próxima vez no será una amenaza, será tu final». Colgué el teléfono con calma y me quedé en silencio unos segundos. Jorge intentó protestar, Clara comenzó a llorar, pero yo sonreí con serenidad. «Si nos amenazan», dije, «es porque temen lo que llevamos». Esa noche no pude dormir. Me senté frente a la ventana abierta, observando las luces lejanas de la ciudad, y pensé en mi padre. Recordé sus palabras antes de morir: «La verdad es un arma, Ana. Úsala con cuidado, porque puede salvar o puede destruir». Cerré los ojos y supe que ese momento había llegado. Al día siguiente, Esteban convocó a un periodista de confianza, un hombre íntegro que había luchado contra la corrupción en más de una ocasión. Le entregué copias de los documentos, con instrucciones claras: «Si algo me ocurre, públicalo todo». El periodista asintió, consciente del riesgo. En ese instante entendí que ya no se trataba solo de un pleito familiar, sino de algo más grande: la dignidad frente a la corrupción, la voz de los olvidados frente a la prepotencia de los poderosos. Esa tarde, al regresar a casa, encontré una caja en la puerta. La abrí con cuidado y dentro había una muñeca rota, con el vestido manchado de rojo. Clara gritó horrorizada, Jorge se descompuso en llanto, pero yo tomé la muñeca y la coloqué sobre la mesa. «Que envíe todas las sombras que quiera», dije con voz serena. Yo aprendí a caminar en la oscuridad desde aquella carretera desierta. Esa noche escribí en mi cuaderno: «El enemigo cree que me doblegará con miedo, pero lo que no comprende es que ya fui abandonada a la nada, y de esa nada aprendí a renacer. Ahora no hay amenaza capaz de quebrarme, porque lo que guardo conmigo es más fuerte que cualquier sombra: la verdad». La tensión alcanzó un punto insoportable cuando, una madrugada, un fuerte golpe en la puerta nos arrancó del sueño. Esteban corrió a abrir con cautela y encontró a un joven mensajero jadeante, con la ropa empapada de sudor. Traía un sobresellado que entregó en sus manos y se marchó sin decir palabra. Dentro había una citación inesperada: el tribunal había adelantado la siguiente audiencia. «Quieren tomarnos por sorpresa», murmuró Esteban, mientras yo sentía un escalofrío recorrerme la espalda. La fecha era en apenas 2 días, lo que nos dejaba sin tiempo suficiente para preparar nuevos testimonios o reforzar nuestras pruebas. Jorge intentó protestar, pero su cuerpo ya apenas respondía. Lo vi más pálido que nunca, con la respiración entrecortada, como si la vida se le escapara lentamente. Esa noche permanecí junto a él, sujetando su mano. «Ana», me susurró, «no importa si pierdes la batalla, lo que importa es que no pierdas tu alma». Lo abracé, conteniendo las lágrimas, y le prometí que su sacrificio no sería en vano. A la mañana siguiente, Clara me acompañó al despacho de Esteban. Tenía el rostro tenso, pero en sus ojos brillaba una decisión inquebrantable. «Mamá», dijo, «voy a contarle al juez algo que nunca confesé. Daniel me obligó a firmar un documento donde renunciabas a tu herencia, y yo lo hice por miedo. Pero aún lo conservo, escondido. Es mi prueba de que él siempre supo que eras la dueña legítima». Esteban abrió los ojos con asombro y pidió que lo trajera de inmediato. Clara salió corriendo y regresó al cabo de unas horas con un papel arrugado, guardado en el doble fondo de una caja de zapatos. Al verlo, comprendí que era la pieza que faltaba en nuestro rompecabezas. Esa misma noche, mientras Esteban preparaba la estrategia, recibimos otra amenaza: un vidrio roto con una piedra que traía un mensaje escrito a mano: «La próxima será tu tumba, madre». Clara temblaba, Jorge apenas podía hablar,
pero yo tomé el papel y lo quemé en la llama de la lámpara. El miedo no entrará en esta casa, dije con calma. Llegó el día de la audiencia. El tribunal estaba lleno, periodistas agolpados en la entrada, curiosos que querían presenciar el escándalo. Daniel apareció impecable, con la seguridad de quien se cree invencible. Cuando le tocó hablar, me señaló con desdén: esa mujer no es más que una sombra, alguien que se aferra a recuerdos inventados. El juez lo escuchó con frialdad, y entonces Esteban pidió presentar la nueva prueba. Clara se levantó, con las manos temblorosas pero la voz firme, y mostró el documento firmado bajo amenaza. La sala quedó en silencio. El juez lo examinó y frunció el ceño. Era innegable. Daniel se levantó furioso, gritó que todo era una farsa, pero su voz se quebraba como un cristal bajo presión. Yo avancé unos pasos y lo miré fijamente. Me abandonaste en una carretera desierta, hijo, creyendo que me apagaría en el olvido. Pero lo que nunca imaginaste es que guardaba la verdad, y la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. En ese momento comprendí que, aunque la batalla no había terminado, el poder de Daniel comenzaba a resquebrajarse, y lo que yo había guardado durante años se había convertido en el arma más letal contra su ambición. Tras aquella audiencia, la ciudad entera parecía haber despertado a una verdad incómoda. Los periódicos publicaban titulares en los que por primera vez el nombre de Daniel aparecía ligado a palabras como corrupción, manipulación y fraude. La gente comenzaba a murmurar en las calles, y el aura de invulnerabilidad que él había cultivado durante años empezaba a resquebrajarse. Pero junto con esas grietas también llegaron nuevos peligros. Una noche, mientras cenábamos en la casa de Esteban, escuchamos disparos en la lejanía. No era casualidad, eran advertencias. Clara se sobresaltó, Jorge casi se desplomó de la impresión, pero yo me mantuve serena. Es su último recurso, murmuré. El miedo siempre es el último recurso de los que saben que están perdiendo. Esteban me miró con gravedad y asintió, aunque me advirtió que debíamos ser más cautelosos que nunca. Esa misma noche reforzó las cerraduras y organizó turnos de vigilancia con un par de hombres de confianza. Yo, sin embargo, no podía dejar de pensar en Daniel. En algún rincón de mi corazón, todavía buscaba el rastro del hijo que alguna vez tuve, el niño que jugaba bajo el sol de la casa familiar, el joven que me abrazaba con ternura en los días de tormenta. Pero cada vez que lo recordaba, esa imagen se deshacía como arena en mis manos y en su lugar aparecía el hombre frío que nos había dejado morir en la carretera. Clara, en cambio, parecía renacer en medio de la tormenta. Se mantenía firme, escribía junto a mí cada detalle de lo que había vivido bajo el yugo de Daniel, y por primera vez la vi transformarse en la mujer que siempre debió ser, valiente, consciente, capaz de mirar la verdad sin apartar la vista. Una tarde, mientras revisábamos los testimonios, Jorge sufrió un colapso. Corrimos hacia él, lo acostamos en la cama, y su respiración era tan débil que temí perderlo en ese instante. Lo sostuve con lágrimas en los ojos, y él, con un hilo de voz, me dijo: «Ana, no dejes que esta lucha te consuma. Si yo me voy, prométeme que seguirás adelante». Le respondí con firmeza, aunque mi corazón se quebraba: «No solo seguiré, Jorge. Te llevaré conmigo en cada paso, y tu nombre será parte de la victoria». Esa noche permanecí a su lado, escribiendo en mi cuaderno con la lámpara encendida: «La traición nos rompió, pero el amor nos sostiene. Y mientras respire, la verdad será mi escudo». A la mañana siguiente, recibimos la visita inesperada de un sacerdote que había conocido a mi padre. Traía consigo cartas antiguas, que confirmaban aún más las confesiones ya presentadas. Esteban las tomó con manos ansiosas, y en su mirada vi el brillo de quien encuentra la pieza definitiva de un rompecabezas. «Con esto, Ana», dijo, «Daniel no podrá sostener su farsa por mucho tiempo». Lo escuché en silencio, consciente de que la verdad estaba más cerca de salir a la luz, pero también de que los días por venir serían los más oscuros. Porque un hombre desesperado, cuando ve que su poder se derrumba, es capaz de cualquier cosa. Y yo lo sabía,
La carretera desierta había sido apenas el comienzo de la batalla, lo peor estaba por llegar. El amanecer del día siguiente trajo consigo un aire denso, cargado de presagios. En la casa de Esteban reinaba un silencio extraño, como si todos intuyéramos que algo estaba a punto de romperse. Jorge continuaba muy débil, su respiración entrecortada era el sonido constante que acompañaba mis noches en vela. Yo lo cuidaba con una ternura feroz, consciente de que mi tiempo con él se agotaba, pero también decidida a no permitir que la oscuridad de Daniel nos arrebatara lo poco que nos quedaba. Clara se mantenía firme, escribiendo cada detalle de su testimonio en un cuaderno que se había convertido en su confesión y en su redención. La veía temblar a veces, pero también la veía levantar la cabeza con una determinación que nunca antes había mostrado. Esteban, por su parte, no descansaba. Pasaba horas en su despacho, revisando documentos, hablando por teléfono con contactos que podían ayudar a desenmascarar la red de corrupción de Daniel. Fue entonces cuando llegó la noticia que cambiaría el rumbo de todo. El juez principal había renunciado inesperadamente, y en su lugar designaron a una jueza joven, conocida por su integridad. La esperanza se abrió paso en nosotros como un rayo de luz entre las nubes, pero al mismo tiempo comprendimos que Daniel no se quedaría de brazos cruzados. Esa misma tarde recibimos un mensaje brutal. Un coche pasó frente a la casa disparando al aire. Las balas impactaron en la fachada, haciendo saltar fragmentos de yeso, y el eco del tiroteo nos dejó helados. Clara gritó, Jorge apenas pudo respirar del susto, y Esteban salió de inmediato a verificar que todo estuviera en orden. Yo, en cambio, me mantuve inmóvil, con la calma helada que da el haber conocido ya el abandono absoluto. No podrán intimidarnos, dije, porque cuando me dejaron en aquella carretera desierta, ya enfrenté mi peor miedo. Lo que venga ahora no me quebrará. Esa noche escribí más que nunca en mi cuaderno, llenando páginas con mis pensamientos, mis miedos, mi rabia y mi esperanza. Recordé a mi padre, recordé la última vez que me habló de la justicia y de la verdad, y comprendí que todo lo que había guardado en secreto durante años estaba destinado a este momento. La audiencia se aproximaba, y aunque sabíamos que sería peligrosa, también sabíamos que era la oportunidad definitiva de poner a Daniel frente al espejo de sus crímenes. Antes de dormir, me arrodillé junto a la cama de Jorge, tomé su mano y le susurré, mañana puede que nos falten fuerzas, pero nunca nos faltará la verdad. Y con eso basta para resistir. Él me miró con una ternura agotada y respondió apenas con un gesto, apretando mi mano con la poca energía que le quedaba. Afuera, la ciudad dormía, pero yo sabía que en las sombras Daniel estaba preparando su contraataque. Y en mi corazón, pese al miedo, sentí la certeza de que el desenlace estaba cerca, y que el secreto que yo guardaba no era solo una herencia, sino el arma que pondría fin a la tiranía de mi propio hijo. El día de la nueva audiencia amaneció con un silencio distinto, casi solemne, como si hasta el viento hubiera decidido contener la respiración. En la casa de Esteban todos nos preparamos en silencio. Clara se puso un vestido sobrio, con el cabello recogido, y aunque sus manos temblaban, su mirada irradiaba firmeza. Jorge apenas pudo acompañarnos hasta la puerta, con la voz quebrada me dijo, Ana, lo que hagas hoy será nuestra victoria, aunque yo no llegue a verla. Lo abracé con fuerza, sintiendo que cada palabra suya era una despedida anticipada. Esteban nos condujo al tribunal, donde el ambiente era completamente distinto al de las audiencias anteriores. La nueva jueza, una mujer joven de rostro sereno y mirada penetrante, presidía la sala con una autoridad que imponía respeto. Daniel estaba allí, impecable como siempre, pero notoriamente inquieto, como si intuyera que el suelo comenzaba a abrirse bajo sus pies. La sesión comenzó con las acusaciones formales. Los abogados de Daniel intentaron repetir la estrategia de la difamación, insistiendo en que yo era una mujer anciana, resentida y delirante. Pero esta vez, la jueza los interrumpió varias veces, exigiendo pruebas reales y coherentes. Entonces Esteban tomó la palabra, desplegando las cartas, los contratos, los testimonios y finalmente el documento que Clara había guardado en secreto durante tanto tiempo. La jueza los examinó con atención, y en su rostro apareció una seriedad que hizo temblar a Daniel.
Luego fue el turno de Clara. Subió al estrado con paso firme, aunque su voz al principio titubeó, pronto recuperó la fuerza. Relató cómo Daniel la había manipulado, cómo la obligó a firmar bajo amenaza, y cómo su silencio la convirtió en cómplice. Hoy no callaré más, dijo, con lágrimas brillando en sus ojos, porque entendí que mi silencio era su poder, y mi voz puede ser su ruina. La sala quedó muda, y hasta la jueza inclinó levemente la cabeza en señal de reconocimiento. Daniel se levantó furioso, acusando a todos de traición, pero su voz sonaba cada vez más desesperada. Entonces pedí la palabra. Me levanté con calma, caminé hasta el centro de la sala y hablé con la voz clara que había aprendido a forjar desde aquella noche en la carretera desierta. Me abandonaron creyendo que mi final había llegado, pero no comprendieron que yo guardaba un secreto más fuerte que la muerte, la verdad. Y hoy estoy aquí no para vengarme, sino para demostrar que la dignidad no se negocia ni se vende, ni siquiera entre madre e hijos. La jueza me miraba con atención, y por un instante sentí que mi voz no solo llenaba la sala, sino que se grababa en la memoria de todos los presentes. Al salir, los periodistas se agolparon en la entrada, lanzando preguntas, cámaras y micrófonos, pero yo seguí caminando sin responder, sosteniendo a Clara de un brazo. Esa noche, en la casa de Esteban, abrí mi cuaderno y escribí: hoy la verdad habló con más fuerza que las mentiras. Daniel ya no es invulnerable, ya no es intocable. La carretera fue mi destierro, pero ahora es el camino que me conduce a la victoria. Las horas posteriores a la audiencia fueron un torbellino de emociones que apenas nos dejaban respirar. La ciudad parecía observarnos desde cada esquina. Algunos se acercaban a darme la mano con respeto, otros susurraban insultos al pasar, y entre ambos extremos se alzaba la figura cada vez más descompuesta de Daniel, que comenzaba a perder terreno incluso entre sus aliados. En la casa de Esteban la tensión era palpable. Los hombres de confianza que vigilaban la entrada informaron que 2 autos desconocidos merodeaban cada noche, y sabíamos que aquello no era casualidad. Jorge, demasiado débil para soportar tantas sacudidas, pasó la mayor parte del tiempo en cama, con la respiración fatigosa y los ojos entrecerrados, aunque aún encontraba fuerzas para apretarme la mano y repetirme en voz baja: Ana, no claudiques. Clara, en cambio, parecía crecer con cada amenaza. Escribía cartas, organizaba documentos y hasta se atrevió a llamar a viejos conocidos para pedirles que declararan. Una tarde, mientras repasábamos papeles, un estruendo sacudió la casa. Alguien había lanzado una botella incendiaria contra el portón. Esteban y sus hombres lograron sofocar el fuego, pero el mensaje era claro: Daniel había decidido pasar de las amenazas a la violencia directa. Clara temblaba, Jorge se agitaba en su cama, y Esteban me miró con la gravedad de quien comprende que ya no hay retorno. Yo, sin embargo, sentí una calma extraña, la misma que me había invadido aquella primera noche en la carretera. Ya sobreviví al abandono, a la soledad, al frío, murmuré: no habrá fuego capaz de consumir lo que guardo. Esa noche me senté junto a la cama de Jorge y escribí en mi cuaderno: el miedo es la última carta de los que saben que han perdido. Y si esta es su carta final, entonces la victoria está cerca. Al día siguiente, recibimos una noticia inesperada. La jueza había decidido convocar a una sesión extraordinaria para revisar el conjunto completo de pruebas y testimonios, incluida la declaración de Clara y las cartas del sacerdote. Sería la última oportunidad para que la verdad saliera a la luz. Pasamos los días previos preparando cada detalle, ensayando las respuestas, organizando los documentos. Clara lloró varias noches, temiendo no tener fuerzas, pero yo la sostuve con palabras firmes: tú ya no eres la hija que callaba. Eres la mujer que elige hablar, y esa voz es más fuerte que cualquier amenaza. Cuando llegó la víspera de la audiencia, Jorge me tomó de la mano con un esfuerzo supremo y susurró: Ana, quizás yo no vea el final, pero sé que tú ganarás. Lo abracé con el corazón desgarrado, comprendiendo que podía perderlo en cualquier momento, pero también sintiendo que su aliento era la llama que me mantenía en pie. Afuera, la ciudad dormía bajo un cielo encapotado, y en las sombras sabía que Daniel tramaba su último movimiento.
Pero dentro de mí no quedaba miedo, solo la certeza de que la carretera desierta, que una vez fue mi condena, ahora me había convertido en la voz que lo arrastraría a su ruina. La mañana de la sesión extraordinaria amaneció gris, con un viento helado que parecía cortar la piel y un silencio extraño en las calles. Clara y yo salimos de la casa de Esteban acompañadas por dos de sus hombres de confianza, mientras Jorge quedaba en cama, demasiado débil para moverse. Antes de partir, me tomó la mano y me susurró con la poca fuerza que le quedaba: «Ana, si hoy tu voz se eleva, yo estaré contigo aunque ya no pueda caminar a tu lado». Guardé esas palabras en mi corazón como un amuleto. Al llegar al tribunal, la expectación era enorme. Periodistas, curiosos, detractores y partidarios se agolpaban en la entrada, y cada paso que daba me parecía un recordatorio de que mi vida había dejado de ser privada para convertirse en símbolo de algo mucho más grande. Dentro de la sala, Daniel ya nos esperaba. Su rostro estaba desencajado, la arrogancia seguía allí, pero mezclada con un nerviosismo que no podía ocultar. La jueza abrió la sesión con un tono firme, dejando claro que ese día todo se decidiría. Esteban presentó el conjunto de pruebas: las cartas de mi padre, los documentos legales, los testimonios de Clara y del sacerdote, y finalmente mis cuadernos, donde había narrado cada detalle desde aquella noche en la carretera desierta. Cuando me pidieron hablar, avancé hasta el estrado con paso sereno. Miré a la jueza, miré a Daniel y luego hablé con la voz clara que había aprendido a forjar en medio del abandono. Relaté cómo nos dejaron en la carretera, cómo sobrevivimos, cómo guardé durante años los secretos de mi padre, cómo cada documento que llevaba en mi bolso era una prueba viva de la corrupción y la avaricia de mi hijo. Me abandonaron creyendo que moriría en silencio, dije, pero no contaban con que mi voz sería más fuerte que su poder. Y hoy no hablo solo como madre, sino como mujer que se niega a ser borrada. Clara tomó la palabra después de mí, y su testimonio fue aún más poderoso que antes. Confesó con lágrimas cómo había sido manipulada, cómo el miedo la había convertido en prisionera, y cómo había decidido romper esas cadenas al revelar la verdad. La sala escuchaba en silencio absoluto. Entonces fue el turno de Daniel. Se levantó furioso, gritó que todo era un complot, que yo era una anciana delirante y que Clara era una traidora. Pero su voz sonaba rota, y cada palabra suya parecía hundirlo más. La jueza lo interrumpió varias veces, exigiendo pruebas que nunca pudo presentar. Finalmente, tras horas de tensión insoportable, la sesión fue suspendida para deliberación. Al salir del tribunal, el aire frío golpeó mi rostro como un recordatorio de que aún no todo estaba ganado. Pero en mi interior sentía que el final estaba cerca, que el secreto que había guardado durante tantos años estaba a punto de cumplir su destino. Esa noche, en la casa de Esteban, me senté junto a la cama de Jorge y le conté lo ocurrido. Sus ojos brillaron con lágrimas y apenas pudo susurrar: «Ana, ya casi». Abracé su cuerpo frágil y escribí en mi cuaderno: «El silencio de la carretera me convirtió en ceniza, pero de esa ceniza nací fuego. Y ese fuego hoy arde en el corazón de quienes escucharon la verdad». La noche que siguió a la sesión extraordinaria fue una de las más largas de mi vida. La casa de Esteban permanecía en penumbras, con las cortinas cerradas y el silencio roto solo por el sonido lejano de los autos que patrullaban la calle. Clara no dejaba de caminar de un lado a otro, nerviosa, como un animal enjaulado, mientras Esteban se mantenía en su despacho revisando una y otra vez los papeles, como si temiera que algún detalle hubiera quedado suelto. Yo me quedé junto a Jorge, que respiraba con dificultad, cada inhalación un esfuerzo, cada exhalación una súplica muda. Le mojaba los labios con agua, le acariciaba la frente y le susurraba palabras de consuelo, aunque en mi corazón ardía el miedo de perderlo en cualquier momento. A medianoche escuchamos un ruido afuera, pasos apresurados, voces contenidas. Esteban salió con uno de sus hombres armados y regresó al poco tiempo con el rostro tenso. «Intentaron forzar la puerta trasera», dijo, «pero se fueron al ver que estábamos vigilando». Clara rompió a llorar, pero yo me mantuve serena. «Que lo intenten todas las veces que quieran», murmuré. «No podrán quebrar lo que ya fue forjado en la carretera».
Esa frase me devolvió una fuerza extraña, una calma que me sostuvo hasta el amanecer. Al día siguiente, recibimos un mensaje oficial. La jueza había convocado para la sentencia final en 3 días. 3 días que serían los más largos y peligrosos de nuestras vidas. Esteban redobló las medidas de seguridad, Clara se sumió en el estudio de su testimonio, y yo me dediqué a escribir, como siempre, porque era mi manera de sostenerme en pie. Llené páginas enteras con recuerdos de mi infancia, con confesiones sobre mi dolor, con reflexiones sobre la traición y la resistencia. Sentía que esas palabras, aunque jamás fueran leídas, eran parte del legado que quería dejarle al mundo. Esa noche, Jorge me pidió que me acercara. Con un hilo de voz me dijo: «Ana, si no llego al final, prométeme que no dejarás que Daniel borre nuestra memoria». Apreté su mano y le respondí: «Te lo prometo, Jorge. Ni él ni nadie podrá arrancarnos de la historia, porque nuestra voz ya está escrita en estas páginas». Lo besé en la frente, y aunque me dolía el alma, también sentí una paz extraña, la certeza de que la memoria, incluso más allá de la vida, es indestructible. Afuera, la ciudad seguía su curso, pero para nosotros cada hora era un campo de batalla silencioso. Y mientras el reloj avanzaba inexorablemente hacia el día del juicio final, comprendí que todo lo que había guardado, cada secreto, cada documento, cada palabra escrita en mi cuaderno, había sido para este momento. El abandono en la carretera había sido la herida, pero ahora esa herida era también la cicatriz que me recordaba que, aunque me quisieron borrar, había renacido más fuerte que nunca. Los 3 días de espera se arrastraron como siglos, cada minuto una prueba de resistencia, cada hora un campo de batalla contra el miedo. En la casa de Esteban todos sabíamos que Daniel no permanecería quieto, y así fue. Llamadas anónimas llenas de amenazas, sombras que se deslizaban frente a las ventanas, autos estacionados demasiado tiempo frente a la puerta. Pero ya no era el mismo miedo de antes. Había en nosotros una fuerza que no podía quebrarse. Clara, que antes temblaba ante cada ruido, ahora se mantenía erguida, escribiendo nuevas declaraciones con letra firme, como si quisiera grabar su redención en papel. Esteban, incansable, iba y venía del tribunal, asegurándose de que cada documento estuviera en regla, cada testigo protegido. Yo, en cambio, pasaba la mayor parte del tiempo junto a Jorge, que se consumía poco a poco. Sus ojos se hundían, su piel se tornaba pálida, pero aún encontraba fuerzas para sonreírme con ternura. «Ana», me dijo una mañana, «si yo me apago antes de que llegue la sentencia, prométeme que gritarás mi nombre en esa sala, para que él sepa que nunca logró borrarnos». Lo abracé con lágrimas silenciosas y le prometí que así sería. La víspera del juicio, recibimos un último ataque. Alguien disparó contra la casa en plena madrugada. Las balas atravesaron las ventanas, rompiendo vidrios y sembrando el terror. Clara gritó. Esteban corrió hacia la puerta con sus hombres, pero yo permanecí junto a Jorge, cubriéndolo con mi cuerpo. No podrán conmigo, pensé, porque ya sobreviví al abandono más cruel. Nada podrá matarme antes de que llegue la verdad. Al amanecer, la calma regresó, y con ella la certeza de que aquel ataque era la última carta desesperada de Daniel. Esa noche escribí en mi cuaderno: «El miedo es fuego, pero la verdad es agua, y siempre termina apagándolo». Finalmente, llegó el día. Vestida con ropa sencilla, con el cabello recogido y el bolso contra mi pecho, caminé hacia el tribunal con Clara y Esteban a mi lado. Jorge se quedó en cama, demasiado débil, pero con una mirada que me sostuvo en cada paso. Al llegar, la multitud se agolpaba en las puertas, cámaras, micrófonos, murmullos que llenaban el aire. Dentro, la sala estaba abarrotada, todos esperando el desenlace de una historia que ya había dejado de ser solo nuestra. Daniel entró con su traje impecable, pero en sus ojos ya no había arrogancia, sino un rastro de desesperación apenas disimulado. La jueza tomó asiento y abrió la sesión con una voz clara y firme. «Hoy dictaremos sentencia», dijo, y el silencio cayó como un manto sobre la sala. Mi corazón latía con fuerza, pero no era miedo, era la certeza de que todo lo que había guardado,
todo lo que había resistido, estaba a punto de encontrar su destino. El tribunal estaba en silencio absoluto cuando la jueza abrió la carpeta con las pruebas finales. Cada hoja que hojeaba resonaba en la sala como un trueno contenido, y yo podía sentir cómo Daniel se removía inquieto en su asiento. Esteban se mantenía firme a mi lado, Clara sostenía mi mano con fuerza, y yo respiraba con calma, como si todo el peso de los años me hubiera conducido exactamente a ese instante. La jueza comenzó a leer en voz alta los contratos falsificados, las cartas originales de mi padre, el documento firmado bajo coacción que Clara había guardado, y finalmente mi testimonio escrito, donde relataba la traición en la carretera, el abandono, el secreto que había custodiado durante tanto tiempo. Cada palabra caía como una piedra en el agua, dejando ondas imposibles de ignorar. Daniel intentó interrumpir varias veces, gritando que todo era mentira, pero sus abogados ya no podían sostenerlo. La jueza lo silenciaba con un gesto severo, y el murmullo de la sala se volvía cada vez más fuerte. Entonces llegó el momento de la sentencia. La jueza levantó la mirada y habló con voz clara. Este tribunal reconoce la validez de las pruebas presentadas por la señora Ana y declara nulas las acciones fraudulentas del señor Daniel. Asimismo, se ordena la restitución de la herencia legítima y se abre investigación por los delitos de falsificación, coacción y tentativa de homicidio. La sala estalló en murmullos. Algunos aplaudieron, otros se quedaron en shock. Yo no me moví, solo miré a Daniel, que me devolvió una mirada llena de odio y derrota. En ese instante comprendí que ya no era mi hijo, sino el hombre que había intentado borrarme, y que había sido vencido no por la fuerza, sino por la verdad que yo había guardado con tanto celo. Clara lloraba abrazada a mí, Esteban respiraba aliviado, y yo solo podía pensar en Jorge, que nos esperaba en la casa, ajeno aún al desenlace. Cuando salimos del tribunal, los periodistas se abalanzaron sobre nosotros, pero yo no dije nada, mi silencio era más elocuente que cualquier declaración. Al llegar a la casa, corrí a la habitación de Jorge y le conté todo. Sus ojos brillaron con lágrimas, me apretó la mano con la poca fuerza que le quedaba y susurró: «Ana, ganaste». Esa fue la última vez que lo escuché. Esa misma noche, Jorge partió en silencio, con una paz que me dejó rota y entera al mismo tiempo. Lo velamos en la casa de Esteban, con pocas personas, en un ambiente íntimo y solemne. Clara se mantuvo a mi lado, llorando conmigo, y en su llanto había también una promesa: nunca más callar. Esa noche, sola frente a mi cuaderno, escribí las últimas líneas de mi historia. Me dejaron en una carretera desierta creyendo que moriría en la nada. Pero la nada fue mi renacimiento. Guardé un secreto que se convirtió en arma, en escudo, en voz. Y aunque perdí a Jorge, gané la dignidad, la memoria y la certeza de que la verdad siempre sobrevive al abandono. Cerré el cuaderno con manos firmes y levanté la vista al cielo. El viento soplaba suave, y por primera vez desde aquella noche en la carretera, sentí que estaba en paz.